mundo recordamos la revolución, lo conmemoramos, lo festejamos, etcétera, etcétera. Es un día de asueto nacional, pero realmente, ¿qué es la revolución? Josué, ¿cómo estás? Bienvenido, José González. ¿Cómo estás, Gilberto? Me da gusto saludarte. Igualmente, platícanos, ¿qué nos traes el día de hoy? Oye, todos festejamos la revolución, Así es. que el bicentenario, que el centenario, pero nadie sabe cómo inició. Nadie sabe quién dijo, vamos a agarrarnos a trancazos, ¿no? Así Para es. derrocar a ¿En Porfirio qué momento Díaz. fue? ¿Con qué documento? ¿Quién lo escribió? Estaba el ¿Con porfiriato qué en ese conceptos? entonces. Era para derrocar a Porfirio Díaz, al Así general es. Porfirio Díaz. Vamos a ver esta historia muy breve, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué era exactamente lo que se buscaba con la Revolución Mexicana? ¿Cuándo y dónde se escribió el plan para derrocar a Porfirio Díaz? La estrategia para acabar con la dictadura de Porfirio Díaz se planteó por escrito en el Plan de San Luis, un documento firmado por Francisco I. Madero. El plan en realidad fue elaborado en San Antonio, Texas, pero se fechó en San Luis Potosí el 5 de octubre, el último día que Madero pasó en la cárcel antes de escapar. En su primer punto, el documento pide declarar nulas las elecciones, las que oficialmente perdió Madero. En el segundo, pide desconocer el gobierno de Porfirio Díaz y de su gabinete. En el tercero se garantiza la devolución de la tierra a quienes les fueron despojadas o enajenadas. En el octavo se pide atacar a las autoridades que no concuerden con el levantamiento, es decir, a combatirlos. Al final, Madero instruye que el plan debe distribuirse unos días antes del 20 de noviembre y expresa que no lo hace por haber perdido la elección, sino para acabar con una nefanda oligarquía científica que sin escrúpulo y a gran prisa estaban absorbiendo y dilapidando los recursos nacionales. Muy interesante, la verdad, el trabajo realizado por Josué González. O sea, en resumen, Francisco I. Madero emitió un documento, el Plan de San Luis, Para derrocar a Porfirio en el que Díaz. pedía a los mexicanos, los convocaba que el 20 de noviembre tomaran sus armas y derrocaran a las fuerzas de Porfirio Díaz. Si ustedes quieren una copia de este documento, escríbanos a Josué González 34 en nuestra cuenta de Twitter y les haremos llegar también una copia de la renuncia de Porfirio Díaz. Este es el famoso Plan de San Luis. Ese es el Plan de San Luis, exactamente. Con el que Que no comienza fue la escrito en revolución. San Luis, fue escrito en San Antonio, Texas. Exiliado, ¿verdad? Él escapó de la cárcel, Escapó. donde había estado recluido por órdenes de Porfirio Díaz, quien se fue del país hasta mayo de 1911, perdón. 1900. Y con honores, ¿eh? Sí, claro. A pesar del movimiento armado. Fíjense nada más, pero muy interesante. De verdad, José, muchísimas gracias por presentarnos este tipo de documentales. Gracias, Gilberto. Gracias. Continuamos con más de Gente Regia.